Voy a ir un poco rápido porque tengo por ahí como 25 minutos, seguro me robo un par más, pero esta charla yo la preparé de verdad completamente convencido de que los desarrolladores pueden diseñar. Yo soy un creyente completo de eso y y yo les voy a mostrar cómo, y se los voy a mostrar el lenguaje de desarrolladores, ¿ok? Yo tengo yo tengo la ventaja, digamos, de que puedo hablar entre los dos idiomas porque yo me gradué de diseñador gráfico, pero nunca ejercí. Siempre me fui por el lado de desarrollo de software y por el lado de código. Bueno, ya me presentaron, pero yo soy Freddy Montes, yo diseño, codeo y enseño. Básicamente son las cosas que yo hago online, me van a conseguir en @fmontes en todos lados y ahí voy a estar compartiendo información sobre estas dos o tres cosas. Actualmente mi puesto es Lead Frontend Developer en .cms y a la vez estoy haciendo de Product Manager. Entonces, son como las dos, son como mis dos funciones principales y entre ambas me permiten mucho trabajar con diseño. Yo trabajo muy de la mano con el equipo de diseño de la empresa. Y bueno, hoy yo les voy a enseñar cómo pasar de algo como esto que están viendo en la pantalla a algo como esto simplemente siguiendo una serie de reglas, tal cual como seguimos reglas cuando escribimos código. Entonces, como pueden ver, es una diferencia bastante grande y yo les voy a enseñar paso a paso cómo pasamos del lado izquierdo al lado derecho. Pero antes de empezar, yo quiero que nos saquemos de la cabeza esto de que el diseño es arte, ¿ok? El diseño no es arte. Hay hay ciertas cosas artísticas en el diseño, pero el diseño y el arte su intención son bien diferentes. Normalmente el diseño eh, tiende a ser algo para solucionar problemas, al menos enfocado en lo que nosotros estamos hablando aquí, que es diseño de interfaces. Y el arte normalmente quiere dejar algún mensaje o quiere ser interpretado o quiere causar algún movimiento, algún pensamiento. Son cosas con intenciones bien diferentes. Otra cosa importante que quiero que nos saquemos de la cabeza es que nosotros por mucho tiempo nos dijeron como que, ah, no, tú estudiaste ingeniería o matemática porque tú piensas con el lado izquierdo del cerebro y aquella persona estudió diseño o arte porque piensa con el lado derecho del cerebro. Entonces eso quiere decir que los que pensamos con el lado izquierdo y los que pensamos con el lado derecho no podemos estudiar una o la otra. Eso es absurdamente y completamente falso. Ya eso está más que probado de que eso de que pensamos con el lado izquierdo, pensamos con el lado derecho, eso no tiene ningún estudio científico que lo respalde. Nosotros usamos todo nuestro cerebro lo más que podemos y ya. ¿Ok? Entonces no hay ningún impedimento biológico en si nosotros podemos diseñar o no. ¿Qué puede hacer un developer que aprende diseño? Porque yo sé que, y ya muchas veces me han dicho como, yo soy developer, a mí no me interesa aprender diseño. Está bien, yo soy partidario de que uno debería aprender todo lo que puede en la vida, siempre y cuando le guste, pero cosas que puede hacer, se puede convertir, por ejemplo, en un UX Engineer, que es una posición que aunque no es súper popular, es bien pagada. Y las empresas grandes buscan esta posición bastante. Estamos hablando de empresas como Amazon, Google, etcétera. Y como pueden ver, la media de salario, obviamente estoy hablando de Estados Unidos, es por ahí como $125,000 al año. Tengo que actualizar este screenshot porque ya tiene por lo menos un año, pero más o menos por ahí va. Otra cosa interesante que está pasando con los developers que aprenden diseño o que aprenden un poco a diseñar es que se vuelven, hay todo este movimiento de indie hacking, ¿no? Que es que yo mismo creo el producto desde cero. Yo hago el diseño, lo desarrollo, le hago el marketing y todo. Y hay personas como Simón, no sé pronunciar su apellido, que él hizo una aplicación que se llama FeedHype y él estuvo haciendo $20,000 al mes, estoy seguro que ya está más alto que eso, y gastando $400 al mes en servidores y costos. Todo lo diseñó él desde cero. Hay otro caso de Alexander Hess, lo mismo. Él dice que el diseño es, y a mí me parece esto brillante, el diseño es una habilidad creativa de convertir un visitante en un cliente, en un usuario, en un subscriber, en un follower. Piensen eso por un momento, eso aplica para la web, diseño industrial, etcétera. Me parece muy interesante la manera como él lo pone. Yo creo que un developer que aprenda un poco de diseño se hace mucho más valioso que un developer que aprendió otro framework de JavaScript. Pero ese es mi pensamiento. Y una cosa súper importante
y yo como product manager lo he visto bastante, entenderte mejor con el equipo de diseño y aprender a hacer las preguntas correctas cuando estás desarrollando algo. Si eres frontend específicamente, más que todo, ¿verdad? Pero los backends normalmente no tienen mucha relación con el equipo de diseño, aunque algunas veces también, porque dependiendo de la información que el diseño tenga, pues te toca cambiar el modelo de datos con el que estás trabajando o actualizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estas son para mí las ventajas que tiene que un developer aprenda diseño. Entonces, ya pasando en materia y ya tratándolos de convencer, y yo sé que ya quedaron convencidos de por qué debemos aprender diseño, esto que ustedes están viendo aquí son básicamente stacks, o lo que nosotros conocemos como stacks de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, en el backend puedo usar Java, Spring Boot, en web puedo usar React, con TypeScript, en infraestructura puedo usar esto, que son básicamente conjuntos de tecnologías que nosotros ponemos juntas para desarrollar algo. Algo en el frontend, algo en el backend, algo en infraestructura, lo que sea. Eso es un stack para nosotros. Y yo me puse a pensar en eso y dije, ¿qué pasa si nosotros podemos tener un design stack? Y me puse a pensar, ¿cuáles son las cosas que tienen en común las buenas interfaces? Son cuatro. Es tipografía, colores, layout y fotos e iconos. Ustedes se ponen a ver, todas las interfaces del mundo tienen estos cuatro elementos bien, llamémoslos, diseñados o bien seleccionados. ¿Ok? Y esto para mí, estas cuatro cosas, es lo que yo considero el design stack. Y yo les voy a ir explicando cómo seleccionar o usar cada una de ellas. Comenzamos con las fuentes, ¿no? El 85-90% de la información que se ve en la web y que se ve en las interfaces es tipográfica, es fuentes, cosas que la gente lee. ¿Cómo la selecciono? Bueno, el modo fácil. Vamos a seleccionar dos fuentes, una para los títulos y una para los cuerpos de texto. Pero antes de seleccionar fuentes, les voy a explicar que hay dos grandes grupos de fuentes. Están las sans serif, que son las que no tienen palitos o remates, y están las serif, que son las que sí tienen palitos o remates. Hay esos dos grupos y dentro de esos dos grandes grupos hay millones de fuentes de tipografías, ¿verdad? Entonces, la sans serif se considera moderno, minimalista y casual. Y, importantísimo, son conocidas por su alta legibilidad, mientras que las serif normalmente evocan sentimientos de historia o de tradición o de honestidad, de integridad. Por eso es que ustedes ven estas fuentes mucho en empresas relativamente antiguas o relacionadas con el sector financiero, con el sector de seguros médicos, ese tipo de cosas, ¿no? Porque tú quieres que esas empresas sean muy, eh, pues, dar esos sentimientos de historia y de tradición. Entonces, una la seleccionamos para los títulos, en este caso puede ser gruesa. Aquí digamos que tenemos un poquito más de libertad porque los títulos normalmente son más grandes y la legibilidad aumenta por el tamaño. Entonces aquí podemos usar tipografías más estilizadas y más interesantes. En el caso de los cuerpos, lo que nosotros estamos buscando con los cuerpos de texto es que sean fáciles de leer, especialmente en tamaños pequeños. ¿Ok? Imagínense para traducirlo en HTML, un H1 normalmente, no porque sea un H1, está en la página, en el documento, de manera más grande, mientras que un párrafo está de manera más pequeña, por ahí en unos 16 píxeles. Entonces, por eso seleccionamos esta o la otra. Para una cosa muy importante es conseguir dos fuentes que se vean bien juntas. Y hay un montón de teoría detrás de eso, el contraste, el scope, no sé qué, el font size, y la verdad es que eso es muy complicado. Así que podemos usar a nuestro amigo ChatGPT y lanzarle un prompt, y en este prompt nosotros le vamos a decir que actúe como un UI designer y que me dé una lista de 5 fuentes o de 5 combinaciones que estén en Google Fonts, si quieres usar Google Fonts en tu frontend, que sirva para una aplicación y ahí es donde ustedes se ponen dependiendo cuál tipo de aplicación es. En este caso, mi ejemplo es para manejar membresías de gimnasio. ¿Ok? Entonces él me da esta respuesta donde me dice, bueno, puedes usar Roboto y Open Sans, o Lato y Merriweather, o Montserrat y Source, y ahí me explica un poco de por qué puedo combinar esas fuentes. Esa es una manera. Hay otra, Google, Font Spading 2022, 2023, porque eso cambia todos los años para hacerlo más moderno y todo este asunto, ¿no? O simplemente Font Spading. Hay un par de sitios que a mí me gustan mucho. Uno es fontpage.com, que se ve de esta manera, básicamente es un listado de combinaciones tipográficas que funcionan. Entonces, ahí van a ver cómo se combinan serif con sans serif, o las dos son serif, o las dos son sans serif.
Y basado en lo que les expliqué de estos dos grandes grupos, si ustedes quieren algo más elegante y todo, ustedes se inclinan más por los sans serif. Y si quieren algo un poco más moderno, se pueden inclinar por los sans serif. Otra que me gustó mucho es fontjoy.com, porque Fontjoy tiene la particularidad de que yo puedo seleccionar una para el heading, la bloqueo en este bloque que se ve aquí, y le empiezo a dar generar, y él me empieza a generar el resto. O puedo bloquear la del párrafo y me empieza a generar del título, pero siempre que combinen con ese párrafo. Entonces, básicamente tenemos 4 maneras de hacer pairing de fonts sin nosotros tener que preocuparnos por la teoría. ¿Ok? En el caso de lo que yo estoy diseñando, en este caso, que es un portafolio, yo seleccioné para los títulos una que se llama Nunito y para los body una que se llama Pity Sans. Como pueden ver, funcionan muy bien juntas y simplemente las pongo. Y nada más poniendo eso, ustedes pueden ver ahí un cambio interesante en el diseño. ¿Ok? Solamente cambiando la tipografía. La fuente, perdón. Ahora sigamos con la tipografía. La fuente es lo que, los tipos de fuente, ¿verdad? Arial, lo que sea que seleccionemos. Y la tipografía es la manera de presentar este texto, ¿ok? Y lo que nosotros queremos es que el texto sea legible, claro y que sea visualmente atractivo, ¿ok? ¿Cómo logramos esto? 3 características específicas. Tenemos que preocuparnos por el ancho de la línea, el alto de la línea y el tamaño de la fuente. Nada más. Hay un montón de cosas y estoy seguro que hay gente increíble haciendo tipografía que sabe muchísimo más que nosotros, pero nosotros lo que queremos es diseñar algo que podamos sacar rápido y que podamos sacar bien. Nos enfocamos en estas 3 características. En el ancho, lo más importante es que sea entre 55 y 75 caracteres de ancho, ¿verdad? Nosotros no queremos unas líneas larguísimas de 200 caracteres porque nosotros no queremos que nuestro usuario esté mirando de izquierda a derecha y le dé tortícolis, ¿ok? Entonces nosotros nos tenemos que mantener entre 55 y 75 porque eso ya está demostrado con un montón de estudios que esa es el ancho óptimo de las líneas que los usuarios se sienten bien leyendo. Y el alto de la línea, bueno, en ese caso nosotros vamos a generar el alto de la línea con el tamaño. ¿Ok? Hay una matemática detrás que se llama ritmo vertical, que yo no me quise aprender, pero conseguí este sitio que se llama typescale.com. Y básicamente aquí en Typescale yo le digo cuál es el font size base, en el caso de los navegadores por defecto es 16. Le digo cuánto quiero que sea la escala entre uno y otro, le digo el tipo de fuente y él me genera todos los tamaños desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Ok? Pasando por el del medio, que es el de 16. Entonces, digamos que nosotros tenemos toda esta cantidad de fuentes para que nosotros podamos usar en nuestro diseño, en todos estos tamaños. Y además, este sitio web nos genera los CSS básicos que nosotros podemos tirar en nuestro archivo global de CSS, que se va a encargar de hacer todo eso. Paréntesis, super paréntesis aquí. No necesariamente en todas las páginas el H1 tiene que ser el más grande y el H5 tiene que ser el más pequeño. Eso depende de la semántica del HTML, simplemente ellos lo generan así porque, bueno, es como la manera que lo hacen, pero esto fácilmente pudieran ser clases. ¿Ok? Y si nosotros usamos esto con los space, con los altos de línea, más o menos nos quedarían así, algunos párrafos de ejemplo. Y luego si nosotros aplicamos estas medidas a nuestro diseño, más o menos se ve así. ¿Ok? Fíjense que nada más 2 cosas y ya esto se empieza a ver muchísimo mejor que que como empezamos. ¿Ok? Segundo componente de nuestro stack, el layout, ¿verdad? El layout es básicamente cómo organizamos los elementos en el canvas. That's it. El canvas para nosotros, para efectos de la web es el viewport, para efectos del celular es la pantalla, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo organizamos los elementos ahí? Modo fácil, ¿verdad? De nuevo. Tenemos que hablar aquí de jerarquía, tenemos que hablar de grid y tenemos que hablar del 8-point grid. El grid de 12 columnas. Eso es algo que se inventó o que se hizo popular con el framework de Bootstrap de CSS. Cuando CSS Grid entró a la palestra, ya nosotros no tenemos que limitarnos a 12 columnas. Sin embargo, es mucho más fácil para nosotros entender cómo colocar elementos en un viewport o en un canvas si nosotros usamos 12 columnas o 24 columnas, ¿verdad? En el caso de la jerarquía, básicamente la jerarquía lo que nos permite es, y eso es una cosa que nosotros tenemos que hacer, es mostrar la importancia de los elementos o de los componentes, si queremos hablar en términos de development, de cada página o de cada pantalla. ¿Ok? Entonces, con jerarquía, nosotros podemos
hacer resaltar un elemento más que otro y básicamente dirigir la atención del usuario de un lugar a otro. Hay muchas maneras o muchos recursos para establecer la jerarquía de un elemento dentro de un sitio o dentro de un viewport. Pero en este caso yo seleccioné lo que son para mí los 6 más importantes: tamaño, color, contraste, repetición, proximidad y espacio en blanco. Perdón. En el tamaño, pues obviamente algo más grande que otra cosa va a resaltar más. Entonces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que claramente la imagen de la modelo en el centro gigante, pues es lo que más resalta de la página. Luego tenemos el color. Cuando un color tiene más contraste que otro con respecto al fondo o se percibe más brillante, pues por supuesto va a tener más jerarquía, ¿ok? El contraste, cuando hay bajo contraste, pues tiene menos jerarquía. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo estas imágenes con colores de fondo prácticamente planos y brillantes, pues hacen que sea lo que más resalte sobre todo este fondo blanco. Luego tenemos la repetición, que la repetición básicamente se puede usar para crear orden en un layout, pero también se puede usar para agrupar elementos. Cuando tú tienes elementos de la misma forma, de manera cerca y en un ritmo constante, digámoslo, pues se siente como un grupo. Digamos, aquí en este caso podemos ver que esto es como una especie de sistema de tareas, sí, de tareas, que lo que hicieron fue que usaron pequeñas tarjetitas y las fueron poniendo todas a la misma distancia de la siguiente, lo cual permite crear un grupo sin necesidad de tener líneas ni bordes para crear esa agrupación. Eso es uno de los recursos que se usa para esto. Y finalmente, bueno, no estoy seguro si finalmente, la proximidad. De nuevo, cuando dos cosas se ponen juntas, o dos o más cosas se ponen juntas, pues mentalmente nosotros las asociamos con un grupo. Entonces, les tengo este ejemplo donde podemos ver que así, simplemente haciendo un overview de esto, podemos ver que tenemos 3 secciones. Tenemos la sección de la izquierda, la del centro y la de la derecha. Y básicamente eso se logra porque hay mucho espacio entre cada una de esas secciones, pero los elementos dentro de cada esa sección tienen menos espacio. ¿Ok? Eso es lo que nos permite la proximidad, usarlo de esta manera. Y finalmente, otra cosa que nos permite establecer jerarquía y también organizar es el espacio en blanco. Cuando nosotros tenemos algo que está rodeado por mucho espacio en blanco, eso tiende a darle muchísima más importancia a esa sección del sitio. Y para mí unos maestros del espacio en blanco es Apple. Apple lo hace en todos sus diseños, desde la web, desde las aplicaciones hasta los empaques. Algo cuando tiene mucho espacio en blanco también se tiende a percibir como muy elegante, como muy exclusivo. ¿Ok? Ahora, hablemos de el grid de 12 columnas. El grid de 12 columnas es muy conveniente porque te permite la división entre 2, 3, 4 y 6 espacios. Y lo usamos para las secciones. Entonces, nosotros tenemos un grid de 12 columnas donde cada espacio grande de estos es una columna y este espacio que está acá en el medio entre cada columna se conoce como gutter. No sé cómo, no he buscado cómo se traduce eso en español. Y esto lo que te permite es crear secciones, ya sea 2 de 6 o 3 de 4 o 4 de 3. Bueno, ya cuando te vas muy pequeño, por ejemplo, 6 de 2. O puedes jugar y balancear, decir, una sección de 4 columnas y una sección de 8 columnas. ¿Ok? Entonces, ahora con todos estos recursos que les acabo de mostrar, si empezamos a aplicarlo y empezamos a aplicar lo de 12 columnas, si tuviéramos que estirar todo, esto va a cambiar, pero bueno, digamos que nuestro diseño por este momento, aplicando el recurso de las columnas, se vería de esta manera. Ahora hablemos del 8-point grid. Una cosa que hace ver un diseño muchísimo mejor que nada es ser consistente. Ser consistente con los colores que estás usando, con la tipografía que estás usando y sobre todo con el espacio que estás usando. Es decir, si un botón tiene un padding de 16 píxeles, asegúrate que todos los botones en todos lados tengan el mismo espacio. ¿Ok? No que aquí tiene 4, allá tiene 12. Eso hace que el diseño se sienta como mal hecho, como inconsistente. Esa inconsistencia visual hace mucho ruido. Y una manera de lograr esta consistencia es creando lo que se conoce como el 8-point grid. Esto fue popularizado por Material Design en una de las primeras versiones. Y básicamente esto lo que dice es que tú vas a tener espacios en tu diseño que van a ser múltiplos de 8. Ok, entonces, si yo necesito espaciar dos cosas o agregar un padding, si no es 8, es 16. Si no es 16, es 24. No va a ser 17 ni 19. No, si tú quieres agregar más espacio, tienes que saltar al siguiente. Hay ciertos autores que lo hacen en múltiplos de 4.
A mí no me gusta porque cada vez que nosotros agregamos un elemento más a nuestro stack de diseño, la complejidad se incrementa muchísimo, simplemente agregando un par más. ¿Ok? Entonces yo prefiero mantenerme cuando pueda con los múltiplos de 8. No les niego que es un poco tricky cuando estamos diseñando en pantallas muy reducidas. Entonces, bueno, en ese caso quizás se justifica un poco más. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar aquí el múltiplo de 8, lo primero que hice fue, fíjense que rodeé cada row, cada sección, ¿no? El header donde presento a la persona, luego viene la sección de About Me y luego vienen los proyectos. Yo creo que puedo hacer scroll acá. Y al final tengo una sección de contacto. Entonces son como 4 secciones que tengo, que es como típico de cualquier portafolio. Entonces yo lo primero que hago es que usando los grids empiezo a alinear como yo más o menos considero que está bien y también siempre manteniendo que el ancho de la línea no se me sobrepase. Por ejemplo, aquí hay mucho más de 75 caracteres y aquí ni se diga, pero ya eso lo vamos a arreglar. Por ejemplo, lo podemos arreglar de esta manera, teniendo aquí 4 columnas y aquí 8 columnas, ¿no? Lo mismo acá abajo. ¿Ok? Luego puedo empezar a espacio en blanco para separar y asegurarme de que cada cosa se vea agrupada. Quiero la parte de arriba es un grupo, la parte de abajo es otro grupo para que la persona pueda dirigir los ojos hacia esos grupos. Y luego aquí puedo empezar a usar márgenes. Estos márgenes, todos los márgenes que haré aquí son múltiplos de 8. ¿Ok? Y obviamente usando el espacio en blanco me permite agrupar las secciones. Entonces, aquí podemos ver que aquí, por ejemplo, como yo quiero que esto sea un grupo, pues aquí uso 48, pero para separarlo del anterior uso 96, que es el doble, pero siguen siendo múltiplos de 8. ¿Ok? Y ya con esto pueden ver cómo, de nuevo, seguimos moviéndonos y cada día se está viendo un poco mejor. Ahora hablemos de colores. ¿Cómo creo las paletas? Modo fácil. Vamos a hacer un color primario, un color secundario y un color neutro. Neutro normalmente es gris. Entonces, psicología del color. Hay un montón de estudios de esto, pero básicamente los colores primarios y secundarios tienen generan como cierto sentimiento, ¿no? Por ejemplo, el color azul tiene mucho que ver con, o genera en la gente como confianza y estabilidad, mientras que el color rojo es más como pasión, energía, ¿no? El color naranja se asocia mucho con la creatividad. Entonces, básicamente los diseñadores lo que hacen es que usan estas, estas asociaciones que tienen los colores con estos sentimientos para seleccionar los colores que quieren usar. Hay una cosa interesante aquí y es que culturalmente los colores pueden significar diferentes cosas en otros países. Por ejemplo, el color blanco y el negro. Nosotros, por ejemplo, el color de luto en este lado del mundo se asocia mucho con el negro, ¿no? Creo que en Asia el color negro no se asocia con cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, si ustedes están diseñando algo para culturas con las cuales donde no viven, no están muy asociados, siempre es bueno como echar una revisada de ver si los colores en aquellas culturas significan lo mismo. ¿Cómo seleccionamos los colores? Pues hay algo que se llama la rueda del color. La pueden googlear, Color Wheel, y básicamente uno puede seleccionar los colores por las posiciones que esos colores están dentro de esta rueda. A mí solamente me gusta usar 3, que son el complementario, que es el color que está completamente opuesto, el análogo, que son los colores que están cercanos al que estoy seleccionando como primario, y el triádico, que son los que forman un triángulo. Hay muchos más, hay tetriádico, hay un montón. Yo me enfoco en estos 3. O, nuevamente, podemos usar ChatGPT y de nuevo le hacemos un prompt donde le decimos que actúe como un UI designer y que queremos que nos genere una paleta de colores que tenga color primario, secundario y neutral. Le puedo decir los shades, quiero que empiece en 10 y termine en 900, así como Tailwind y Bootstrap. Y Y listo. Eso me genera algo como esto. Lástima que no puede poner colorcitos ChatGPT todavía, pero me genera esto. Eh, y la verdad es que bastante bueno porque me generó de una vez todos los shades que literalmente puedo copiar y pegar, por ejemplo, en Tailwind, ¿no? En la parte de configuración de Tailwind. O puedo usar el Color Wheels de Canva que me permite, yo puedo seleccionar aquí si quiero que sea análogo, selecciono un color principal y luego empiezo si quiero que sea análogo o complementario o el que está al contrario y todo, y ahí me va generando los 2 o 3 colores que yo le estoy diciendo. Y luego puedo usar este otro tool que básicamente yo le paso un color y él me genera 10 shades de ese color, de esta manera. ¿Ok? Y básicamente
Eso sería para generar el color primario o secundario. Para el color gris o neutro, pueden generar uno gris completamente, pero resulta que en la naturaleza no existe el negro puro. Y así como no existe el negro puro, no existe el gris puro. Lo que hace de que poner en la pantalla un color completamente negro o completamente gris no se sienta natural para el ojo humano. De hecho, si ustedes se fijan, muchos de los sitios web de, no sé, de Apple o empresas así muy grandes, si ustedes inspeccionan el color negro de la fuente, no es un negro puro, es un gris muy, muy, muy oscuro. Entonces, la manera como yo genero los colores neutros es que agarro el color primario o secundario y lo voy desaturando hasta que llego como a un color relativamente gris, pero no es 100% negro. Y de ahí genero los shades. Entonces al final yo quedo con un color primario, un color secundario y un color neutro, que este color neutro se usa en las partes como cuando tengo que deshabilitar un botón o tengo que agregar algún borde y cosas así. Normalmente nos inclinamos por estos colores neutros. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos empezar a usar nuestros colores, siempre siguiendo los colores que tenemos aquí y no saliéndonos de acá, a menos que tengamos alguna razón muy específica, pero siguiendo estos. Entonces yo puedo, por ejemplo, la primera parte ponerle el morado de primario y en el texto puedo usar el secundario. Luego acá puedo hacer algo parecido, pero con un primario más claro. Y acá parecido y hago como una especie de degradado. ¿Ok? Esto es más que todo preferencia. Ustedes mientras usen los colores que generaron, créanme que cualquier combinación que usen entre esos, mientras el contraste sea alto, se va a ver bien. Y finalmente acá puedo dejarlo con fondo blanco, pero uso el color primario para resaltar un poco la sección. ¿Ok? La última parte de nuestro stack, imágenes e iconos. ¿Cómo lo selecciono? Bueno, stock fotos, asegurarme de que sea la mejor calidad posible y les voy a explicar lo que es la regla de los tercios. Obviamente aquí podemos meter AI, pero no me quise poner a poner prompts de Midjourney gigantes acá, pero obviamente tenemos ahora AI para generar imágenes. Tenemos pexels.com, que es una página que tiene stock fotos que son royalty free y los puedes usar solamente dando créditos al autor, lo cual es genial. Y también tenemos una que se llama Unsplash, que hace lo mismo. Royalty free, el único requerimiento es dar créditos al autor. Importantísimo, cuando estén trabajando en UI moderno, tienen que asegurarse de tener versiones grandes de su imagen, porque las pantallas ahora son absurdamente con unas resoluciones altísimas y quizás en una pantalla con una resolución baja uso una versión pequeña, pero en una pantalla con una resolución muy alta uso esto. Todo esto empezó con todo el cuento de Retina Display de Apple. Y lo bueno es que tenemos media queries que nos permiten cargar una imagen u otra y así no tenemos que afectar el performance. ¿Ok? Hablemos de la regla de los tercios. La regla de los tercios lo que dice es que tú agarras cualquier elemento, puede ser una foto, un cuadro o un diseño, y tú vas a dividirlo eh, bueno, en tres columnas y tres filas perfectas, em, y donde se intercepten esas divisiones, acá, acá y acá y acá, tú vas a poner el objeto principal o la figura principal de esta foto. Tan simple como hacer eso hace que el cerebro o el humano perciba que esas fotos son bien y están bien hechas. Tan simple como hacer eso. Hay toda una explicación lógica de el golden ratio y un montón de teoría ahí que realmente está cool investigarla, pero simplemente haciendo esta división y poniendo algo ahí, se hace. De hecho, por esto es que, por este conocimiento de esta teoría, es que ustedes ven que cuando ustedes hacen crop de algo, en cualquier editor de imágenes, salen estas divisiones. O incluso algunas cámaras uno se las puede poner. Es precisamente para guiar a la persona en eso. Entonces aquí hay otro ejemplo de cómo aquí en las intersecciones ponemos la parte más grande del puente. Aquí, por ejemplo, hay un retrato donde ponemos la cara de la persona en esa intersección. Y otra cosa que se puede hacer es simplemente centrar al sujeto. Entonces, ahora que nosotros tenemos este diseño, buscamos una foto más acorde, porque es muy importante que las fotos en el diseño se vean bien. Un diseño increíble se puede caer con una foto mal puesta. Y bueno, yo busqué esta foto en stock, en alguno de los stocks, no recuerdo en cuál, y simplemente es una foto centrada, ¿ok? Con buena iluminación, etcétera. Hablemos de los iconos. Dos cosas. Que el estilo sea correcto para la identidad que tú estás tratando de hacer y que sean de la misma familia. Muy importante eso. Muchas veces veo que yo busco primero icono de email, agarro ese icono y lo pongo, luego
En 2 días busco icono de Facebook y lo agarro y es otro icono con otra familia. Entonces, por ejemplo, hay muchas familias de iconos. Tenemos iconos medio 3D, tenemos iconos con líneas gruesas, iconos artísticos, etcétera. Pero lo importante es que cuando yo vaya a seleccionar esos iconos, no es que voy a poner el home, va a tener un icono de este tipo, el settings un icono de este tipo y el contactos, no. Eso mata todo el diseño. Aquí lo importante es que todos sean de la misma familia. ¿Ok? De esta manera. Hay una página que no la tengo aquí puesta, por cierto, que se llama Icon Finder. Icon Finder es muy cool porque yo busco un icono y ahí me sale, ¿quieres ver todos los iconos de esta familia? Sí. Le doy clic ahí y tengo todos los iconos de esa familia y ahí puedo empezar a seleccionar todos. Guardo esa familia, si necesito algún otro, vuelvo a esa familia y saco el icono. Entonces, si nosotros empezamos a usar iconos aquí, podemos, aquí abajo al final, en Contact Me, podemos usar esos iconos. ¿Ya? Y ahí ya se va viendo mucho mejor. Llamamos la atención. Esta es la parte que nosotros queremos que la gente nos contacte desde nuestro portafolio. Últimos toquecitos acá. Bueno, estos son botones call to action. O sea, nosotros queremos que la gente vea nuestros proyectos y queremos que la gente vea, descargue nuestro currículum. ¿Por qué no los hacemos botones? Más grandes, llaman más la atención, tienen un hit area que es donde la gente los puede tocar más grande. Igual acá en los proyectos, los podemos hacer iconos. Perdón, los podemos hacer botones. Y luego, siempre, conservando el 8-point grid. O sea, cuando yo creo estos botones, yo me aseguro de que los espacios de padding que les estoy dando y los márgenes entre ellos siempre son múltiplos de 8, incluyendo los márgenes entre el texto y la imagen. Siempre múltiplos de 8. Y bueno, así nos queda nuestro portafolio. Y aquí pueden ver cómo pasamos de lo que tenemos a la izquierda a lo que tenemos a la derecha, simplemente siguiendo una serie de reglas o lo que a mí me gusta llamar el design stack.